Sí, recuerdo que estamos diciendo, como siempre, la Santa Misa aquí en la colonia Portales, en la calle Filipinas 210, los domingos a las 10:30, porque hay personas que piensan que no estoy diciendo ya la misa aquí en la Ciudad de México, pero la sigo diciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado esta respuesta de nuestro Señor a los fariseos, esta respuesta magistral, porque siempre estaban tratando de ponerle acechanzas y trampas para hacerlo caer en alguna palabra por la cual la pudieran después acusar con los romanos o con el pueblo. Entonces le hacían preguntas a nuestro Señor capciosas para que nuestro Señor pues se equivocara, porque ellos pensaban que era un hombre, no pensaban que era Dios. Pero nuestro Señor les hace ver sus contradicciones, que por su falta de fe, y como dice Santo Tomás, no veían que nuestro Señor era Dios porque no querían sacar las consecuencias de lo que ellos sabían sobre el Mesías, y por eso vivían en una constante contradicción. Entonces nuestro Señor sabe muy bien dónde estaba su punto débil, y ellos que se vanagloriaban tanto del rey David, de ser hijos del rey David, de la descendencia de Judá, pero no veían que el rey David había dicho en los Salmos, ¿verdad? Como les dice nuestro Señor, que el rey David decía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por la piana de tus pies. Estas eran las palabras del rey David en los Salmos, en las cuales se refería al Mesías, y los fariseos lo sabían muy bien. Pero ¿cómo dijo el Señor a mi Señor? ¿Verdad? O sea, dijo Dios Padre a Dios Hijo, a Dios encarnado, a Jesucristo, voy a poner tus enemigos a momento dado, los voy a poner bajo tus pies, es decir, los voy a someter, te los voy a someter. Aunque esto no lo ha hecho de golpe, se va hecho gradualmente al curso de la historia, pero entonces ellos no sabían qué responder, cómo Dios va a llamar cómo David va a llamar su Señor a aquel que sería su hijo, ¿verdad? El Mesías. Entonces hay algo que ellos realmente no entendieron, entonces se quedaron callados porque no tenían la respuesta, porque no querían tener la respuesta. Nuestro Señor los puso delante de su contradicción, y desde ese momento, como dice el Evangelio, ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas, porque siempre nuestro Señor le respondió de una manera, como decía, magistral, o sea, que no se quedaron completamente callados. Y este Señor al cual nuestro Dios va a someter a sus enemigos, pues es Jesucristo, que es Dios, es su Hijo, ¿verdad? Y Dios es hace justicia con mucha paciencia. Él todos sus enemigos los va a vencer de una manera u otra, pero lo hace durante el tiempo. No lo hace como nosotros los hombres tenemos tendencia, ¿verdad? Enseguida todo y enseguida, porque nosotros quisiéramos que la victoria de Dios, de Cristo Rey, fuera ya, y que nosotros pusiéramos a hacerla ya. Pero Dios a veces toma su tiempo para vencer a sus enemigos, y en esto manifiesta de un lado su sabiduría y de otro lado su justicia, pero también su misericordia. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nos da tiempo a todos para corregirnos, para
Incluso a sus enemigos nuestro Señor les da el tiempo para que reflexionen. Por eso no los castiga como sería justo. Enseguida les da tiempo para que reflexionen. Y en medio de todo lo que pasa en curso de nuestra vida, Dios nos da muchas oportunidades para que, digamos, corrijamos, ¿verdad? Incluso las personas más malas, más enemigas de Dios, pues a momento dado deberían darse cuenta que están en el mal camino. Por eso Dios a todos nos da el tiempo, ¿verdad? Ese tiempo precioso de nuestra vida para que podamos corregir. Y todos podemos equivocarnos. A unos, por lo menos, que Dios les conceda el acto de contrición, el dolor de sus pecados antes de morir. Pero a otros Dios nos espera porque Él quiere que no seamos mediocres, que no seamos católicos a mitad, que no seamos tradicionalistas a mitad, a medias, sino que Él espera algo más, algo mejor para todos nosotros. Y a todos nos pide aspirar a la santidad. No se trata solo de salvarnos. Dios quiere que todos aspiremos a la santidad, no a una vida cristiana mediocre, a una vida cristiana pasable, sino a una vida cristiana intensa. Y es el ejemplo de aquel niño que nace y que pues no es normal que se quede siempre niño, que se quede siempre bebé. Tiene que un día ser adulto. Es el desearle el bien a ese niño, que crezca, que se forme, que se eduque, que crezca en su vida humana y que llegue un día a ser una persona de bien, fuerte y sana. Es lo que le deseamos a cualquiera, ¿verdad? Entonces, es lo mismo la vida cristiana. No basta que hayamos recibido la semilla, ¿verdad?, en nuestra alma de la gracia el día del bautismo. Esa vida cristiana debe crecer, debe aumentar, y es lo que Dios desea, y es lo que es normal, y es lo que es nuestro bien. Por eso Dios nos da el tiempo a todos los cristianos, aunque tengamos la fe, aunque tengamos tal vez una buena vida cristiana. Dios quiere que hagamos algo más, que seamos fervientes, ¿verdad?, que seamos santos. Y la santidad es para todos, porque hay personas que piensan que solo los grandes santos deben ser santos, ¿no? Dios nos llama a todos a la santidad, no forzosamente una santidad heroica como los grandes santos, pero una santidad cristiana. Hay personas que han sido muy fieles a la gracia de Dios, que no llegaron tal vez a la santidad, pero son santos cristianos, son personas ejemplares y hacen todo lo necesario para santificarse, y que no desperdician esas gracias que Dios nos da, o esas oportunidades que Dios nos da para santificarnos. Y ciertamente no basta decir, ya di tanto a Dios y ya di suficiente. No hay que pensar de esa manera, hay que decirse, ¿qué es lo que pude hacer y no lo hice? Esa es la pregunta, porque Dios, acuérdense de la parábola de los talentos, en que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y bien, el que tenía 5 trajo otros 5, o sea, es decir, que utilizó todo lo que tenía al 100%. Y los talentos no se pueden, no hay que reducirlos solo por ejemplo, a no hacer el pecado, a vivir en estado de gracia, sino a hacer todo lo que hubiéramos podido hacer por Dios, ¿verdad? Porque a veces el tiempo que Dios nos da, la inteligencia que Dios nos da, la hemos usado al 100% para el servicio de Dios, o nada más nos hemos conformado en decir, bueno, yo hago mis deberes generales, pero al 100% hemos hecho todo lo que podíamos utilizar. Dios nos dio también la imaginación. La imaginación hay que usarla para decir, ¿qué pudiera yo hacer? Un esfuerzo
no de vivir en esa pereza mental, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para hacer mejor las cosas? ¿Qué podría yo hacer por Dios y por mi prójimo? ¿Verdad? Como dice, que aquí justo en este evangelio, dice que le pregunta a nuestro Señor cuál es el máximo mandamiento. El mandamiento pues es amar a Dios, ¿verdad? Y el segundo mandamiento es amar al prójimo. Entonces, debemos, en esos dos mandamientos se comprenden todos los otros mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y ese amor a Dios se concretiza en el amor al prójimo, al punto que Dios mismo dijo: lo que habréis hecho a uno de estos pequeños, me lo habéis hecho a mí. O sea, que Dios quiere que en el prójimo veamos a Dios. O sea, aquí dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero hay que añadir que en el prójimo hay que ver a Dios. Y Dios ve en nuestro amor al prójimo y a nosotros mismos, ¿verdad? Pero por amor a Dios, ese amor que Él quiere que le probemos, que le manifestemos, se lo manifestamos en nuestro amor al prójimo. ¿Qué decir de nuestros deberes familiares, verdad? Es amor al prójimo. Nuestros deberes personales, de cuidarnos nosotros, vivir en el amor y crecer en el amor de Dios, en la gracia de Dios, es también un precepto, porque Dios quiere que nos amemos nosotros mismos de un amor recto, un amor ordenado, no egoísta, no vicioso. Y al prójimo también ver en él ese amor a Dios. Entonces ahí se ve realmente, cuando uno ama al prójimo por amor de Dios, se excluye automáticamente todo lo que es vicioso, todo lo que es desordenado, todo lo que sale de la ley de Dios, porque se ama al prójimo por amor de Dios. Entonces no hay que temer de amar al prójimo por amor a Dios. Y es una manera de excluir y de protegernos de cualquier desvío, ¿verdad? Porque a veces podemos amar al prójimo de un amor interesado, sea porque el prójimo nos puede hacer un favor, o porque nos cae bien, o es una cuestión interesada, es una cuestión de simpatía, o porque a mí me gusta hablar con tal persona porque me simpatiza y nada más. Entonces es un poco egoísta tal vez. Pero amar al prójimo por amor a Dios, uno excluye todo aquel motivo que pudiera ser un poquitín egoísta, y con más razón muy egoísta, ¿verdad? O algo más muy grave. Entonces ese amor al prójimo se purifica siempre bajo este criterio del amor a Dios. Entonces esa ceguedad de los fariseos les venía porque realmente ellos no amaban puramente a Dios, buscaban otra cosa, buscaban su complacimiento de su soberbia, de sus apetitos egoístas. Y por eso, cuando vino la prueba, cuando vino el momento en que había que creer en el Mesías, no lo quisieron creer, porque estaban cegados por su amor propio, por su amor a terreno, por su amor por su ambición y su falta de fe, porque aunque eran los sacerdotes que debían en esa época promover la fe, pues fueron ellos que la oscurecieron por su ambición. Entonces realmente el amor del prójimo no excluye que nos amemos a nosotros mismos. Debemos amarnos, pero de una manera sana, de una manera recta. Y cuando uno se ama de una manera recta, entonces ya no es como decir envidioso con el prójimo, o porque uno ve que el bien del prójimo no es incompatible con nuestro propio bien, ¿verdad? Cuando una persona se ama rectamente, ve que todos los bienes están dentro del bien supremo, que es Dios,
y que normalmente todo eso es armónico. Y es lo que no entienden los envidiosos, no entienden los soberbios, porque no pueden comprender cómo yo esté conforme con el bien del prójimo, que alguien tenga unas cualidades que yo no tengo, pero que en realidad no me hacen daño, no me hacen ningún perjuicio a mí mismo, pero así lo ve el envidioso, porque no entiende que dos bienes pueden subsistir juntos, y que no son contradictorios, ¿verdad? Solo hay un bien que no puede subsistir, porque no es posible, ¿verdad?, que haya dos dioses, porque Dios es el bien absoluto, y por eso no es posible que haya otro Dios, porque si no ya no sería absoluto. Pero en Dios nosotros no estamos a nivel del bien absoluto, nosotros no somos Dios, solo hay un Dios, y dentro de Dios hay que concebir todo otro tipo de bien. Entonces, si tenemos claro eso, vamos a tener claro qué es la práctica del amor al prójimo. Y pues este espíritu de caridad, el verdadero espíritu de caridad, es siempre un espíritu de verdad, un espíritu de sometimiento a la ley de Dios, porque Dios es el bien supremo del cual depende todo otro bien. Y aquellos que no ven eso, entonces comienzan a perder el sentido, no solo en su mente, sino en la práctica, el sentido de la armonía que debe haber entre los hombres, entre las criaturas, que es algo que debería ser muy natural, pero el hombre orgulloso y soberbio, envidioso, no lo ve, no entiende cómo su prójimo pueda también incluso superarlo en algunas cosas, porque Dios hizo los bienes múltiples. Dios lo hizo de esta manera para que todos pudiéramos practicar, por un lado, la caridad con el prójimo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cualidad que no tienen otras personas, podemos, por decirlo así, administrarla de parte de Dios al prójimo, ¿verdad? Si una persona tiene un don, una cualidad, y así otros tienen otros dones que nosotros no tenemos, y ellos nos pueden dar tal vez un ejemplo, un consejo, una ayuda, de alguna manera. Incluso cosas que no se ven, ¿verdad? Hay personas que parece que no hacen nada, pero rezan, y sus oraciones o sus méritos obtienen muchas gracias, ¿verdad? Entonces hay casos, por ejemplo, había un sacerdote que cuando predicaba la iglesia se llenaba de muchísima gente y se convertían personas, y él pues sí podía haber esa tendencia a complacerse de eso que él hacía, pero Dios lo iluminó y le hizo comprender que todo lo que él hacía era porque había una persona que rezaba por él, y era una ancianita que se ponía detrás del altar y rezaba cuando este sacerdote predicaba, y es gracias a las oraciones de esa ancianita, que aparentemente pues no era nadie, y que este sacerdote obtenía de Dios la conversión de muchas personas. Así que no hay que dejarse engañar por las apariencias. A veces hay personas que puedan hacer el bien, de que se nota más, ¿verdad? Y hay otras que no se nota, pero todos podemos rezar, todos podemos pedirle a Dios y tener esa humildad de decir, no ser indiferente al bien que se puede hacer en el mundo, y no ser indiferente al mal, en el sentido de que nos provoca rechazo, y porque si podemos decir, bueno, yo por mis méritos, si yo pido la conversión de mucha gente, pues no lo voy a obtener, porque no soy un santo, porque no soy perfecto, entonces no tiene caso que yo pida eso. Y tal vez sea cierto, porque no tenemos tal vez la santidad, pero entonces vamos a dejar de pedir por los pecadores y por todos los pecadores, porque no somos santos, porque no somos perfectos, porque no nos consideramos dignos de obtener esas gracias.
no está bien de pensar de esa manera. Entonces, ofrezcamos los méritos de Jesús, de la Virgen María, por todos los pecadores de la tierra, sin excepción. Ellos sí son dignos, ellos sí han hecho méritos, pero esos méritos, para aplicarse, tal vez Dios está esperando que se lo pidamos. No, Dios no va a convertir esas almas tal vez por nuestros méritos personales, pero simplemente porque Dios esperaba que se lo pidiéramos, ese tesoro que está en el cielo de gracias, que Él ya ganó, que sus santos ya ganaron, que la Virgen María ya ganaron, no se aplican porque no hay quien se los pida. Así que no pensemos que, pues yo no soy digno de pedir que se convierta tal pecador, o no soy, tal vez Dios no me va a escuchar porque yo, pues, ¿qué valen mis oraciones? Pues sí, es cierto, pero no pidamos por nuestros méritos, pidamos por los méritos de Jesús. Por eso venimos a misa. La Santa Cruz tiene un valor, el Santo Sacrificio de la misa tiene un valor infinito. Entonces, si esperamos que sea por nuestros méritos, pues tal vez nunca obtendremos nada, porque somos pecadores, nuestras oraciones tienen un valor limitado. Pero no hagamos, por decirlo así, palanca sobre nuestros méritos, porque eso nos hace perder muchas oportunidades. Digámosle simplemente a Dios, simplemente aplica lo que ya tú ganaste, lo que ya tú mereciste, a la Virgen María, a los santos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la Iglesia cuando nos aplica las indulgencias? Las indulgencias, yo hago una pequeña oración y tengo tantos días de indulgencias, pero esas indulgencias, ¿por qué Dios las da? Por los méritos. Ahí la Iglesia aplica los méritos del tesoro de la Iglesia, que son los méritos de todos los santos. Y a veces son una indulgencia plenaria, es perdonarnos todos nuestros pecados, todas las penas debidas a nuestros pecados de toda la vida, pero a condición que se cumplan bien las condiciones para ganar las indulgencias. Si no podemos ganar esa indulgencia de una manera parcial, también se necesitan las disposiciones, pero en sí la indulgencia puede ser dada aunque nosotros no tengamos esos méritos, ¿verdad? Para que Dios nos perdone esas penas del purgatorio, ¿no? Tal vez no los tenemos, esos méritos, nuestras oraciones no valen eso, pero Dios nos aplica, la Iglesia nos aplica los méritos de los santos, el tesoro de la Iglesia, que son los méritos de los santos, de la Virgen María y de Jesucristo. Entonces, veamos las cosas de esa manera, y ciertamente no podemos decir, pues yo, ¿cómo voy a pedir la conversión de todo el mundo si yo pues no soy nadie? Yo soy un simple cristiano, no soy un santo, tengo muchos defectos, ¿cómo Dios me va a escuchar a mí por mis méritos? No pensemos así, porque si no, nunca vamos a obtener nada. Dios más que nuestros méritos nos pide una fe, tener fe en la. A veces hay personas muy pecadoras que han obtenido grandes gracias simplemente porque tienen fe. Así que tengamos fe y no digamos, no hagamos cálculos humanos, porque nosotros humanos tenemos esa tendencia y es muy comprensible, pero también tenemos la fe y debería ser comprensible, pues es comprensible que el que tiene la fe pues debería superar esos problemas, esas carencias humanas, porque la fe está arriba de todos esos cálculos humanos, debería estarlo. Entonces hay mucha deficiencia de nuestra parte, esa parte de falta de confianza en Dios, de fe, que está arriba de todo. Y pues la batalla que hoy vivimos en este mundo es cada día más fuerte, más difícil, porque ¿quién puede decir hoy que se ha librado completamente de los peligros que hay hoy en el mundo? Hay muchos pecados. Antes había, generalmente, las personas que se casaban llegaban vírgenes al matrimonio, generalmente los buenos cristianos. Hoy cada día es menos que llegan al matrimonio sin haber hecho algún error, algún pecado. Ya no hay almas vírgenes, ya no hay inocencia en los niños,
hay muchos niños que saben todo de todo, que ya saben, que ven en las pláticas con sus amigos, o en la televisión, o en las películas, ya saben todo de todo. Ya no hay inocencia en los niños, son rarísimos los niños que llegan, que viven en la inocencia. Entonces, es más, podemos decir, pues todos somos indignos de pedirle a Dios cosas porque somos pecadores, pero no hay que razonar de esa manera, porque si no, pues no hay solución para que el mundo vuelva a convertirse, para que el mundo vuelva a vivir, la iglesia vuelva a resurgir. No hagamos demasiado confianza en nuestra vida, en nuestros méritos. Pidámosle en nombre de Jesús, pidámosle en nombre de la Virgen, en nombre de sus santos, y humillémonos delante de Dios. Pues sí, somos pecadores, pues tal vez hemos sido algún tiempo fuera infieles, o que nos hemos alejado de la iglesia un tiempo de nuestra vida, hemos tenido un periodo de nuestra vida lejos de Dios, tal vez hemos hecho pecados, pero no hay que desanimarse porque somos pecadores. Hagamos confianza en la misericordia de Dios. Y ese precepto del amor es muy importante entender bien qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque no seamos indiferentes a ningún bien sobre la tierra, no seamos indiferentes a ningún mal sobre la tierra. Es decir, si sabemos que fulanito le pasó esto, fulanito, a veces no podemos ayudarlos, a veces no tenemos ni el tiempo, y a veces, pero de todos modos eso debe tocarnos. Es decir, no soy indiferente, no, es que no me importa que fulano le haya pasado esto, que sea en China, que sea en Australia, no sé. No seamos indiferentes. De alguna manera, digamos, pongamos eso delante de Dios en algún momento de nuestras oraciones. O a ningún mal sobre la tierra, pues sí, no seamos indiferentes. Si algo pasa malo, pues tal vez no podemos dar solución a eso, pero podemos pedir o rezarle a Dios. Y lo mismo también ese deseo de que el mal sea exterminado. O sea, no seamos indiferentes a ningún mal. Aunque a veces no podamos hacer nada, pero no podemos decir, bueno, no me interesa, eso no es mi problema. Podemos reaccionar así. Ciertamente, tal vez no podemos arreglar todos los problemas del mundo nosotros mismos, pero de alguna manera no debemos ser insensibles, es decir, que no decir como que no me interesa, o sea que no, me es indiferente. No hay que reaccionar así. Y siempre, como nos decía la Virgen en Fátima, ella nos enseñó esa pequeña oración que hay que decir después de cada misterio, y dice: oh Jesús, ten piedad de todos los pecadores, especialmente los más necesitados de tu misericordia. ¿Quiénes son los más necesitados de la misericordia de Dios? Pues son los peores, los que están más mal. Entonces la Virgen nos está enseñando a no desesperar de nadie. Hay cosas que pueden pasar, gracias inesperadas que Dios da a veces a personas que uno decía, ese ya se condenó, ya no hay nada que hacer. Dios sabe si tal vez le pueda dar la gracia a momento dado, por su pura misericordia. Y no hay que ser así como desesperados por nadie. Dios a veces ha convertido almas en último término. No sabemos qué pasa entre un alma y Dios en ese momento en que está por morir, y puede haber gracias muy especiales, ¿verdad?, que Dios da. Generalmente Dios da más gracias a aquellos que se han portado bien, ¿verdad? Eso es cierto, porque sería un pecado contra la esperanza, la presunción de decir yo me voy a salvar sin obras. Incluso eso fue condenado en un concilio en la Iglesia. Es una herejía decir nos podemos salvar sin obras. No, las obras también tenemos que hacerlas, por lo menos, tal vez, en un último momento, un acto de contrición. Es una obra, el acto de arrepentirnos de nuestros pecados es una obra, ¿verdad? Y es una oración. Pedirle a Dios perdón, arrepentirse de los pecados, pues por lo menos que Dios les conceda esta gracia a los pecadores.
pero no sabemos cómo Dios actúa. Ya será en el momento, en el juicio final, que veremos qué pasó. Hay épocas en que había más santos, en que había más cristianismo, había personas que vivían mejor su fe. Ciertamente había más almas que se salvaban, porque esos santos vinieron a obtener la misericordia de Dios sobre miles o millones de personas. Pensemos a San Francisco Javier, que se convirtió a millones de personas, de los paganos, un solo hombre. Entonces hay almas que practican la santidad de una manera más discreta y que obtienen de Dios esa misericordia. Y si no tenemos la santidad, pues tengamos la fe que nos dice, bueno, vamos a explotar esa arca que está en el cielo llena de tesoros de los santos, de la Virgen María, de Jesús, para que esas gracias se apliquen a los pecadores. No por nuestros méritos, pero sí por nuestra fe, porque Jesús dijo, rezad y se os escuchará, se os dará. Insistid, aunque si la persona a la cual nosotros tocamos no nos quiere dar el pan ese que le pedimos por otro motivo, simplemente nos lo va a dar porque le estamos molestando, le estamos insistiendo mucho. Es decir, no por nuestro mérito, sino simplemente porque insistimos. Ahí está la importancia de insistir en la oración. Y este combate que estamos librando contra, hoy en esta época tan difícil, estamos librando contra los enemigos de Dios. Hay enemigos que tal vez un día sean nuestros amigos, porque ya vemos la historia de San Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que era lo que hoy diríamos un sionista, ¿verdad? Y que realmente fue una excepción, porque en general no se convirtieron todas esas personas, todos esos fariseos, pero San Pablo sí se convirtió, y de una manera milagrosa, y Dios le dio esa gracia. Fue una excepción, ¿verdad? Generalmente se muere como se vive, pero ahí Dios nos quiso mostrar que Dios puede hacer cosas muy increíbles. Pero hay este combate que se libra también con la oración, porque, por ejemplo, hay almas que viven en este mundo que no saben, no conocen bien su religión, no conocen bien los peligros que están, y Dios de alguna manera les puede dar gracias para que no se echen a perder, sobre todo la niñez. Y hoy que quieren hacer esas leyes que las lanzan curiosamente en todo el mundo al mismo tiempo, esas nuevas leyes de educación que quieren promover la educación. Antes, en tiempo de la cristiada, pues los católicos se defendieron muy bien porque se quería introducir la educación sexual en las escuelas, pero no era esa sexualidad de la que hoy se habla, que es algo mucho peor, porque antes era la vida conyugal, que se hablaba nada más. Hoy ya se habla de la perversión sexual, y se quiere enseñar eso a los niños. Se quiere enseñar eso, todo tipo de pecado. O sea, yo he podido ver el texto que se está introduciendo en Estados Unidos, y que siempre es el modelo que después se va a aplicar aquí, de que a los niños les enseñan todo tipo de pecado sexual. O sea, es realmente la corrupción completa de la niñez, desde niños, cosas que los niños ni se imaginan, que no conciben en su mente, pues ya les van a enseñar eso sistemáticamente en las escuelas. Y hoy pues en México ya el presidente Peña Nieto quiere lanzar eso. Es gravísimo. Nos quieren destruir a nuestra niñez. Y si un alma juvenil se corrompe, se vuelve como inútil para las cosas de Dios. Sobre todo esos pecados de la carne hacen que una persona realmente se reacia a la idea de Dios. Realmente les quitan toda esperanza. Y de hecho,
porque esas manifestaciones de homosexualidad y todo eso siempre se encarnizan con las cosas religiosas, o se visten a veces se visten con cosas religiosas, símbolos religiosos, porque se ve que ese pecado lleva el odio a Dios, porque es el pecado realmente horrible, y dicen, no, pues esto es incompatible con Dios, y por eso se visten hasta con vestidos de religiosos o religiosas, para mostrar esa división. Ese pecado lleva al odio a Dios. Entonces, México ha sido siempre un país católico por tradición, y México se formó, es un país que ha sido edificado con el modelo cristiano, y todo lo demás es artificial. Nos están destruyendo pero nuestras raíces ahí están. Nosotros tenemos unas raíces cristianas, pero nos quieren destruir nuestra fe y nuestra religión. Entonces hay una poesía, es un poeta, me parece centroamericano, no sé cómo se llama, que es muy bella, que dice: oh virgencita de dulces miradas, que viste pasar las espadas que abrieron paso a las cruces, mira tus tierras amadas, y si hoy arrancan las cruces, brillen de nuevo las luces del filo de las espadas. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.